Bueno, hola, buenos días. Antes que nada, agradecerle a la organización y a Repsa por la invitación. Para mí es un honor, como siempre, poder participar, sobre todo si es de kinesiología y sobre todo si es deporte. Agradecer principalmente a Brenda y a Camila la paciencia que me han tenido. Pedir disculpas por no poder haber transmitido en vivo, pero bueno, estoy con una situación personal que me lo impide, así que y perdón por no tener la cámara, pero también esto ha sido grabado en la pantalla, entonces más difícil de acuerdo a la señal de internet que tengo en el lugar donde estoy. Felicitarlos por la organización, porque por el nivel académico en el cual se han desarrollado las charlas, he podido escuchar algunas, y bueno, creo que el nivel es de primera, así que muchas felicitaciones. Y bueno, tratar de transmitir y no solamente de hablar un poco de ciencia, sino también hablar un poco de cuanto a la experiencia y a lo que significa trabajar dentro del básquet. Los que han sido mis alumnos saben que elegí kinesiología principalmente para acercarme al deporte, pero principalmente para acercarme al básquet, así que ahora voy a tratar de comentarles en qué consiste nuestro trabajo. Muy bien. Antes de empezar a hablar de- de cualquier cosa, hay que entender o por lo menos tener una idea en qué consiste nuestro deporte o el deporte en el cual me desarrollo. Es una cancha que tiene una longitud de 28 metros con un ancho de 15 metros, o sea que el terreno de juego es de 28 por 15. Normalmente, digamos, en un escenario normal juegan 5 versus 5. Y generalmente los cinco que atacan son los cinco que defienden. Entonces, muchas veces, o la mayor parte del juego, los 10 jugadores se encuentran dentro de la mitad de cancha. Entonces, tenemos un deporte que es ágil, rápido, en el cual se debe tomar decisiones demasiado rápido. Y a pesar de lo que muchos creen, es un deporte que tiene mucho contacto, porque hay un cierto mito de que cualquier contacto falta, pero el básquet es un deporte que tiene muchos contactos. Hay acciones de alta velocidad, como vamos a ver más adelante, y sobre todo hay muchos saltos, que por ahí es algo que nosotros cuando tomamos los datos epidemiológicos vemos que es algo que afecta bastante comúnmente a nuestros jugadores. Para poder entender a qué nos vamos a enfrentar durante la temporada o cómo vamos a desarrollarnos durante esta temporada, nosotros tenemos que conocer y planificar desde un primer momento cómo va a ser nuestro año. Y en base a eso, también ir charlando y con el cuerpo técnico y sobre todo con el profe, cómo vamos a desarrollarnos. El año pasado, bueno, Kim tenía que afrontar tres competencias distintas y muchas de las cuales en algún momento del calendario, todavía no sabíamos que iba a haber una pandemia, se superponían. Hemos empezado a jugar el torneo Super 20 allá por octubre del año pasado, en el cual era un torneo previo al comienzo de la liga, que vendría a ser como el torneo que se desarrolla durante todo el año, en el cual por suerte hemos podido llegar a jugar la final del torneo, pero hemos participado en una fase clasificatoria durante los primeros meses para jugar dentro de nuestro calendario en enero en Comodoro Rivadavia. Eh, o sea que de acuerdo a que uno va clasificando y va avanzando, obviamente va a tener mayor cantidad de partidos. La liga, que es nuestra liga nacional, que tiene una cierta tradición y que es bastante importante a nivel de América y a nivel del mundo, diría, en el cual se desarrolla normalmente durante 10 meses, en los cuales hay una fase de grupos en las cuales hay dos zonas, una zona norte y una zona sur. Bueno, Quimsa obviamente pertenece a la zona norte y se desarrolla todos contra todos y después se clasifica a playoff donde se van eliminando. Eso sería más o menos en mayo, por ahí se jugaría la fase eliminatoria y es la que uno siempre se está preparando para llegar de la mejor forma. Dentro de nuestro trabajo, en el club está contemplada la atención a la Liga de Desarrollo, que es una liga
en la cual juegan jugadores por debajo de los 23 años, en el cual tiene como objetivo o tiene un programa de desarrollo integral de jugadores jóvenes. Tenemos jugadores desde 15 hasta 22 años, en nuestro caso, en el cual es llevarlos progresivamente hacia el profesionalismo y que puedan participar y sobre todo que puedan entrenar con los jugadores de la Liga Nacional. Este es un torneo que se juega en paralelo, los chicos viajan con el equipo de la liga, participan, generalmente juegan un día antes y muchos de los chicos que juegan en esa liga juegan o tienen algunos minutos en la Liga Nacional. Pasándole un poco el fútbol sería como la reserva para tratar de explicarlo un poco más. Dentro de la competencia también se juega el torneo de 3x3, que es un deporte olímpico. Hasta hace poco tiempo es un deporte olímpico en el cual esos chicos que forman parte de la Liga de Desarrollo juegan un partido de la categoría o de la forma de juego que es 3x3, que como lo dice su nombre, son 3 jugadores versus otros 3 dentro de una mitad de cancha durante 10 minutos o el que llegue primero a 21 puntos. La pelota tiene un tamaño un poco más chico, no hay casi interrupciones porque es demasiado rápido, demasiado ágil. Las reglas permiten un poco más del contacto físico que el básquet común, digamos, y esto generalmente se juega en el entretiempo del partido de la liga. O sea que si nosotros nos ponemos a ver qué pasa con estos chicos que juegan en Liga de Desarrollo, tenemos chicos que entrenan con la liga, chicos que juegan con la Liga de Desarrollo y que el día de partido no solamente están equipados con el equipo, sino que hay veces que juegan inclusive en el 3x3. Y a su vez, en la primera edición de lo que antes se llamaba Liga de las Américas, el año pasado se llamaba Basketball Champions League. Kim se ha jugado también esta competencia al mismo tiempo, y vamos a ver que hay meses en los cuales hemos jugado más partidos que otros, y justo un día antes perdón, sí, un día antes de que se anulen todos los espectáculos deportivos, hemos jugado el último partido, en el cual la serie todavía nos queda por definir. Ayer se definió que se va a jugar a fines de este mes, en el cual hemos llegado a la semifinal. Tenemos un partido más con San Lorenzo y de ahí determinar quién pasa a la final con Flamengo de Río de Janeiro. ¿Para qué cuento todo esto? Para que vean cómo es un año y cómo tenemos que ir amoldándonos y sobre todo preparándonos para esto. Muy bien, ¿cómo se conforma una plantilla? ¿Cómo se conforma un equipo? Que esto es muy importante porque nos ayuda eh, a tener un panorama de cómo vamos a desarrollar nuestro año. Esto es por reglamento. En nuestra liga tienen que ser 8 jugadores mayores, o sea, por encima de 23 años, de los cuales la ficha de extranjeros está libre, o sea que pueden tener la cantidad de extranjeros que el club quiera. 2 jugadores sub-23, o sea que se encuentran por debajo de los 23 años. Y tenemos 2 chicos que participan dentro de la liga de desarrollo, que les podríamos decir juveniles, que van cambiando de acuerdo a las necesidades del equipo. O sea que si yo tengo un jugador, un pivot, que ahora vamos a hablar de las posiciones. Si yo tengo un pivot que se lesiona, obviamente subiré un pivot de la liga de desarrollo que forme parte del equipo. Pero normalmente un plantel consta en campo de juego con 5 titulares y 7 suplentes. Que no todos tendrán los mismos minutos, que algunos no participarán, pero que así es como se completa la plantilla. Nuestro equipo el año pasado, para ser bien específicos, tenemos un promedio de edad de 26 años y un promedio de altura de 1,95 m. ¿Para qué pongo esto? Porque nosotros necesitamos saber con qué recursos contamos. Tenemos un equipo relativamente joven, eso nos va a permitir tener un equipo más dinámico y sobre todo poder jugar a altas velocidades, que era lo que el técnico proponía. Y pongo el promedio de altura para que ustedes se den una idea que tenemos tipos de 2,3 m, 2,5 m, que obviamente en nuestro accionar hay que tener cierta cancha o cierta práctica para poder movilizarlos y tratarlos.
¿Cómo se conforma nuestro equipo de trabajo? Bueno, por suerte tenemos un buen equipo de trabajo, por suerte tenemos buena cantidad de gente trabajando disponible para el equipo. Eh, Tenemos un director deportivo que es el que se encarga de, junto con el técnico, en la elección de los jugadores y en todo lo que concierne al equipo en cuanto al día a día. Tenemos médicos que no están normalmente todos los días en la práctica, pero que son fuente de consulta, un médico clínico y un médico traumatólogo. Nosotros como kines muchas veces eh, somos los encargados de comunicarnos con él para que puedan atender a algún jugador o para que asistan a la consulta. Muchas veces hacemos o somos los ojos de los médicos dentro del día a día, ya que nosotros estamos absolutamente todos los días a disposición del equipo. Una nutricionista, que es la que se encarga de los planes alimentarios, la que se encarga de sobre todo las comidas o de adecuarse a las necesidades de cada jugador. Y aquí en la foto vemos el utilero, a mano izquierda, que siempre digo que es una de las personas con las cuales mejor nos tenemos que llevar porque es la que nos ayuda en todo en el día a día. Un preparador físico, dos kinesiólogos, un jefe de equipo que es el encargado de gestionar todo lo que necesita el equipo durante el viaje y sobre todo en el día a día. Un psicólogo, que es la primera vez que me toca trabajar con un psicólogo en full time, o sea, todos los días. El kinesiólogo está el psicólogo está en el entrenamiento. Y a partir de lo cual me llevó un gran aprendizaje y creo que todos los equipos deberían tener uno porque es una gran ventaja en cuanto a la capacidad de comunicación y de absorber las necesidades del equipo antes que sean un problema. Dos asistentes técnicos, los cuales se encargan del scouting y de preparar a los jugadores. Cuando hablo de scouting, hablo de analizar el rival los días de partido. Tenemos la suerte de que uno de eh, nuestros asistentes, además de asistente técnico o de entrenador asistente, es traumatólogo, entonces nos da una mano cuando hay alguna situación en la cual requiera un traumatólogo inmediato. Y tenemos el técnico de la Liga de Desarrollo, que está en continuo trabajo con los chicos y a su vez durante el entrenamiento de la Liga Nacional para que puedan los chicos participar de manera segura y sobre todo en lo táctico para que puedan mantener el nivel del entrenamiento, que es algo muy importante. Siempre vamos a tratar de hablar de mantener el nivel de entrenamiento porque sabemos que el entrenamiento tiene un efecto protector, o sea que mientras mejor entrenemos, mejor jugaremos. Entonces eso es lo que no hay que subestimar al entrenamiento. Muy bien, yo les decía que había dos zonas, que había una zona sur y una zona norte. Y aquí sí se hace un poco desparejo desde el punto de partida en el cual en la zona sur la mayoría de los equipos están en Buenos Aires. Tenemos dos equipos en el sur, uno en Comodoro Rivadavia y uno en Río Gallegos. Con lo cual, ¿por qué lo aclaro? Porque obviamente los que estamos en la zona norte viajamos mucho más de los que están en la zona sur. Eh, Ellos tienen muchos partidos en su misma ciudad. Nosotros con Quimsa tenemos la suerte que tenemos un equipo en nuestra ciudad, o como olímpico, que nos ahorra un viaje, pero después tenemos viajes largos como esa Formosa o a Corrientes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque obviamente siempre lo escuchaba el licenciado Romagnú que hablaba que la capacidad o dentro de la recuperación tenemos que considerar el descanso, tenemos que considerar los viajes, por ahí las incomodidades que tenemos dentro de los viajes. Acuérdense que son jugadores altos viajando en colectivo en un país que no tiene buena conectividad aérea, entonces no se pueden hacer todos los viajes en avión, en la cual no dormimos en cama, en la cual viajamos después de jugar muchas veces. Entonces eso obviamente va a influir o va a tener, o vamos a tratar de que tenga la menor cantidad posible de incidencia dentro del desarrollo de nuestros jugadores en lo que es disminuir el riesgo lesivo. Así que eso es algo a tener en cuenta y siempre tratar de entender la competencia para poder adecuarnos de la manera más satisfactoria.
Y esto es lo que yo les decía. Si nosotros nos ponemos a ver, el equipo jugó 3 competencias en las cuales hemos tenido partidos internacionales en otros países, algunos más cercanos, otros más lejanos. Hemos jugado 3 torneos y todavía nos faltaba mucho por jugar antes que se suspenda todo por la pandemia, pero íbamos hasta el momento haciendo 11.677 kilómetros en avión, que por ahí, más allá del número, han sido 23 horas de viaje con 38 horas de espera en general, 11.700 kilómetros, 735 kilómetros en colectivo, que esto es generalmente la forma en la que viajamos o como más comúnmente viajamos, 162 horas arriba del colectivo. Y transporte interno, o sea, muchas veces llegábamos, o lo que nos implica trasladarnos del hotel a la cancha o de la cancha al aeropuerto cuando nos toca viajar o cambiar de aeropuerto cuando hacemos un viaje internacional, 19 horas. O sea que sumamos un total de 242 horas viajando, lo cual serían más o menos 10 días viajando. Y algo muy importante, que solamente 2 noches posteriores al partido hemos descansado en hotel. O sea que al terminar de jugar nuestros jugadores con una alta demanda de estrés y con una alta demanda física, no solamente es que les cuesta dormir, sino que solamente 2 veces hemos tenido la posibilidad de visitante de dormir en una cama, que está bien, por más que muchas veces no es la adecuada, pero poder dormir en una cama, poder hacer esa vuelta a la cama, a la calma para poder comenzar un nuevo día, la mayoría de las veces por las demandas de la competencia lo tenemos que hacer en un colectivo, entonces eso nos lleva a producir modificaciones en el primer entrenamiento post partido o post viaje. ¿En qué consiste el trabajo del kinesiólogo dentro de nuestro del equipo profesional de básquet? Bueno, obviamente podríamos decir muchas cosas, voy a tratar de enumerar la mayoría, pero también podemos decir que esto va cambiando, al igual que el juego, al igual que la competencia, y uno va teniendo que aprender de otras cosas. Pongo primero conocimiento y monitoreo de la carga, o por ahí entender y comprender eh, y poder leer todo lo que el sistema de monitoreo que el profe lo maneja, que en nuestro caso es de la empresa Catapult, poder entenderlo era algo que antes o algún tiempo atrás no se usaba. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a leer y a charlar con el profe para que esa información sea valiosa para el equipo. Toma de decisiones, que creo que es algo muy importante dentro de nuestro accionar, porque muchas veces o en el día a día somos lo que le decimos al entrenador: mira, este jugador me parece que no está para entrenar, este va a entrenar diferenciado, eh, o muchas veces decimos hoy no va a entrenar. Entonces tenemos que tener no solamente el conocimiento, sino también muchas veces tomar decisiones que no son fáciles o que tienen que ser procesadas de manera adecuada. Vendajes, importantísimo. Bueno, en nuestro caso en el básquet, creo que el principal vendaje que debemos conocer es el estribo de tobillo, sobre todo de modo preventivo. Muchas veces, o la mayoría de las veces previo al partido, hay jugadores que se tapean, hay jugadores que no. Es nuestro criterio que eso sea libre elección, salvo que hayan tenido una lesión previa o un esguince previo en el cual consideramos que es importante. Pero bueno, eso va dentro de los cuidados personales de cada jugador, así que ellos tendrán que ver y evaluar la posibilidad si pueden comprar su vendaje o no. Primeros auxilios, que es importantísimo, en cuanto a que las cosas pasan, a que debemos saber cómo reaccionar ante situaciones de emergencia y de urgencia. Uno muchas veces lo ve como algo lejano, pero hay que estar preparados y hay que tener el conocimiento para limitar esas situaciones y sobre todo para cuidar la vida de nuestros atletas. Comunicación, como yo les decía,
Creo que el psicólogo Richard en nuestro caso nos ayuda mucho en cuanto a la comunicación entre los distintos miembros del staff, a buscar el momento adecuado para decirlo, a cómo decirlo, sobre todo porque no todos reaccionan de la misma manera. Hay jugadores que les gustan que les digan de una manera directa cuando tienen una lesión, o cómo vamos a entrenar, o por qué estoy haciendo esto, o por qué estoy haciendo otro tratamiento, cómo comunicarnos entre nosotros, en qué momento transmitir al técnico nuestras necesidades o qué es lo que vemos desde el punto de vista kinésico, teniendo en cuenta que el técnico tiene que tener un montón de cosas en la cabeza, no solamente de lo táctico y lo técnico, sino que también, obviamente, es el jefe, es quien toma las decisiones para todo el equipo, entonces también es importante saber cuándo comunicarlo. Las estrategias de recuperación, que ahora vamos a charlar algo, aunque ya sé que lo estoy viendo con otros disertantes, así que voy a tratar de no ser repetitivo. Y algo muy importante es la toma de datos. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué es lo que les pasa a mis jugadores para poder elaborar planes para mejorar su rendimiento. Si yo no sé qué es lo que le pasa y veo y no tengo un registro epidemiológico de lo que pasa, no voy a poder producir modificaciones. Aquí en la foto, bueno, más allá de la foto de vendaje y de las estrategias de recuperación, como muchas veces hacemos, pueden ser en piletos, pueden ser actividades de baja carga, que normalmente tienen que ser dentro de lo posible divertidas, o pueden ser bicicleta, o pueden ser actividades como por ejemplo ping pong, caminatas, de acuerdo en qué momento del viaje nos encontremos. Importantísimo, importantísimo el conocimiento de primeros auxilios, lo que ya todos sabemos, el RCP, las maniobras de inmovilización y el manejo del DEA o del defibrilador para alguna situación especial. Siempre digo lo mismo, acuérdense que si a ustedes les gusta trabajar en el deporte, muchas veces se van a encontrar solos con todo el equipo y el cuerpo técnico a su cargo. Entonces, si alguna vez necesitamos o estamos en una situación de emergencia o urgencia, estar preparados porque vamos a ser los que vamos a tener que tomar el mando de la situación. Y la primera foto que se me ve ahí con todo el equipaje es para ejemplificar o para demostrar algunas cosas que no se ven. Nosotros somos un equipo, como lo dice la palabra, y sobre todo tenemos que ayudarnos entre nosotros. El manejo del botiquín también corre como cuenta nuestra. El, el inventario de los insumos que necesitamos tener o que necesitamos llevar al viaje lo hacemos nosotros y eso lo presentamos al jefe de equipo. Pero sobre todo saber que entre todos nos ayudamos. ¿A qué me refiero con esto? En el día a día muchas veces o el utilero nos da abasto y lo ayudamos a llevar las cosas a la cancha, o el profe necesita que tomemos alguna medición o que tomemos algún tiempo, entonces lo hacemos. El entrenador necesita que le alcancemos la pelota, o los kines necesitamos que nos alcancen el material. Entonces entender que esto es un trabajo en equipo, no solo de manera interdisciplinaria, sino de compañerismo, que creo que eso es muy importante. ¿Cómo es un día de entrenamiento normal? ¿Cómo es un día de entrenamiento normal? Normalmente nosotros llegamos entre 1 hora y media previo al entrenamiento o 1 hora previo al entrenamiento. Nos juntamos con el profe, charlamos sobre todo qué es lo que vamos a hacer, a pesar que tenemos la planificación el día anterior. Planteamos si hay que modificar algo o no. Si tenemos algún jugador lesionado lo tratamos. Si viene algún jugador a hacerse atender por alguna dolencia o molestia muscular, lo atendemos. Y si tenemos un jugador lesionado, trabajamos en todo lo que consideremos kinésicamente previo a la sesión del equipo, donde de acuerdo a las posibilidades que tengamos, buscaremos que trabajen en el mismo horario y en el mismo sector de la cancha, más allá de que sea una actividad diferenciada. Y si tenemos un jugador que no puede participar, se lo comunicamos al entrenador, charlamos sobre
cuánto tiempo creemos que va a estar ausente o cómo vamos a ir progresando en la participación de este jugador en el día a día. ¿Cómo es un día de partido? Bueno, es el día, obviamente el día más lindo, el que todos esperamos, en el cual los kine y los profes llegamos 2 horas antes del partido. Algunos jugadores llegan 2 horas antes del partido, en el cual hacen su sesión de lanzamiento previa. Mientras tanto vamos tapeando, vamos estribando algunos de ellos para, mientras unos tiran, otros vienen a tapearse. Y una vez que están listos, empiezan la preparación de su partido, en el cual lo dividimos en estaciones, como se ve en la foto. Tenemos estaciones de movilidad, estaciones de activación, de zona media, estaciones de algún ejercicio de fuerza. Lo dejamos también un poco a elección de jugadores, jugadores que prefieren hacer más tiro, jugadores que prefieren ir al gimnasio. Eso lo dejamos o lo vamos charlando con los jugadores para poder ver qué es lo que más les conviene. Luego de eso van a una charla técnica con el entrenador, en el cual obviamente ahí se plantean las estrategias de acuerdo al equipo que enfrentamos y sobre todo las estrategias defensivas y las estrategias ofensivas que nosotros ya hemos estudiado el día previo, lo que yo les decía que era scouting. Entonces se refresca la memoria y sobre todo el planteo del equipo. Luego de eso, bueno, obviamente discurre el partido y al final del partido nosotros entramos al vestuario y participamos en las estrategias de recuperación, que ahora más adelante voy a charlar, pero ahí el profe y los dos kines, eh, una vez que termine la charla del entrenador, automáticamente nos ponemos a disposición de los jugadores. ¿Cómo es un día durante la gira? Bueno, obviamente depende de dónde estemos, cómo viajemos y en qué horario, pero normalmente tenemos una hoja de ruta en el cual nos dice en qué horario vamos a desarrollar nuestras comidas. Depende el horario, pero generalmente hay un entrenamiento a la mañana, un entrenamiento a la tarde. Nosotros atendemos o después del almuerzo o después de la cena o en el medio inclusive o a la siesta, de acuerdo a las costumbres del jugador, si duerme siesta, no duerme siesta. Pero créanme que durante la gira se trabaja muchísimo, sobre todo hay veces que tenemos muchos jugadores que necesitan atención, entonces nos quedamos hasta altas horas después de comer. Imagínense que normalmente en un horario de entrenamiento de visitantes de 9 a 10, 10 y media, de ahí es trasladarnos hacia, hacia el hotel donde estemos alojados en ese momento, cenar y comenzar a atender más o menos, con suerte, alrededor de las 12 de la noche. Entonces, sepan que durante la gira por ahí van a descansar un poco menos que en el día a día, pero obviamente están a disposición del equipo. Eso es para contar un poco lo que es el, el backstage y para que vean que es un trabajo que tiene una gran demanda y que uno tiene que estar preparado. Muy bien, esto es algo que me parece muy importante, en el cual siempre que se habla del kinesiólogo deportivo o se habla de deportes, siempre en cuanto a salud, estamos pensando en disminuir el riesgo de lesión. Eh, o nuestra profesión, digamos, algunos tiempos atrás, solamente pensaba en que deberíamos prevenir o disminuir el riesgo de lesión y desde mi punto de vista teníamos un concepto demasiado pasivo de nuestros tratamientos que solamente consistía en atender en consultorio o por ahí decirle al profe que baje un poco la carga o que tal ejercicio era mejor que otro, pero si bien creo que es parte de nuestro trabajo, no creo que sea la parte más importante. Nosotros tenemos que focalizarnos en el rendimiento del jugador, en brindarle todas las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse de la mejor manera y para que su rendimiento sea el mejor posible. Entonces creo que debemos cambiar un poco eso desde una visión solamente de asistencia, sino también de una visión de potenciación de nuestros atletas
para poder llevar al máximo a nuestro equipo. Esto obviamente va de la mano del trabajo del profe y nosotros en el día a día estamos pegados y todo el tiempo planteando distintas situaciones. Muy bien, y esto es algo de lo que veníamos hablando, que durante la temporada las cosas cambian, ni hablar en este último tiempo, las cosas cambian y hay que tener cierta flexibilidad en la planificación. Bueno, obviamente si tenemos lesiones, eso nos va a llevar a cambiar, por ahí, de acuerdo a quién se lesiona, la, la elección de cierto tipo de entrenamiento. Muchas veces por la demanda de juegos que tenemos o por alguna otra situación externa, como puede ser que ese día no esté la cancha disponible, muchas veces durante la temporada tenemos falta de continuidad en el entrenamiento. Entonces durante la pretemporada debemos ir sembrando y preparando a nuestros jugadores porque sabemos que una vez que comience la temporada no vamos a tener tanta posibilidad de entrenamiento. Carencia de tiempo real en el desarrollo de contenidos, lo mismo, tanto desde el punto de vista técnico y táctico como el punto de vista kinésico y de la preparación física. Nosotros debemos, durante la pretemporada, preparar a nuestros jugadores, hacer la elección de los ejercicios de activación, de movilidad y enseñarles qué es lo que nosotros queremos que logren, porque no tenemos que lograr lo que se pueda llevar a cabo esa rutina y que ellos ya entiendan por qué proponemos lo que proponemos. Y esto es algo importante que tener en cuenta que si bien nosotros tenemos distintas posiciones, no todos van a realizar las mismas acciones y no todos van a tener las mismas demandas del juego. A modo rápido, podemos hablar de las 5 posiciones en las cuales tenemos un base, que es, digamos, el armador, por decirlo de alguna forma, el que más tiempo tiene la pelota. Lo hablo a modo general porque esto con el tiempo va cambiando. Una ayuda base, un alero, un ala pivot y un pivot que generalmente es el más alto o el más grandote. También lo pueden escuchar, o para hacerlo más fácil, podemos decir 1, 2, 3, 4 y 5, donde 1 es el base y 5 es el pivot, como para tener una idea cuando hablamos de las demandas de juego. Entonces, esto es algo importante. Hay dos cosas mejor dicho, hay varias cosas que me parecen remarcables aquí. Más allá de la ciencia y de la evidencia científica y de todo lo que nos dicen los papers y los métodos y las terapias que nosotros elijamos, tenemos que lograr un equilibrio no solamente en la experiencia clínica, en la evidencia y sobre todo en las creencias y las expectativas del atleta. Después, más allá de todo, nosotros lo que queremos es que nuestro equipo le vaya bien, que nuestros atletas estén disponibles la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces tenemos que lograr una conjunción de esas tres cosas. De nada me sirve a mí ser o tener mucho conocimiento sin poder llevarlo a la práctica. O sea que si ustedes, los que se están por recibir, eh, o los kines que están recibidos y quieren dedicarse a la kinesiología deportiva, debemos lograr un equilibrio y entender que nosotros debemos satisfacer las demandas del jugador. Tenemos que tener una charla previa en la cual le tenemos que decir si están preparados a afrontar el desafío y sobre todo tener en cuenta que de nada me sirve o que con la experiencia uno va desarrollando ese sentido del tacto, de cómo decirle las cosas, en qué momento plantearlo, pero obviamente esto no puede ir solo, sino que la experiencia sola no sirve, sino que necesitamos evidencia científica que apoye lo que estemos diciendo. Y esto obviamente va variando, entonces estar preparados para ser flexibles y para brindar las mejores posibilidades a nuestros atletas. Entonces, esto también escuché que lo hablaba otro disertante, no voy a tratar de no ser repetitivo, pero nosotros si logramos sembrar una buena carga crónica sin picos de cargas demasiado altos, si bien en algún momento vamos a necesitar picos de carga
en nuestros jugadores va a ser muy importante. Tener un buen estado físico obviamente es importante. Y el estado físico y la fuerza de nuestro tren inferior va a ser extremadamente importante. Eh, Tener en cuenta que va a haber lesiones por sobreuso o lesiones sobre todo para los tejidos que no están preparados. Y hoy por hoy con la pandemia se ve bastante común, o vemos que empiezan a romperse estructuras porque obviamente el nivel de preparación ha estado por debajo de lo que normalmente pasaba en una temporada normal. Las demandas del juego por posición y cuartos. Este es un estudio que se ha hecho en jugadoras del básquet femenino de España, en el cual veíamos que los bases desarrollan más movimientos, en los cuales, en cuanto a cambio de dirección y sprints, o movimientos de alta velocidad. Los pivotes realizaban menos sprint, menos movimientos de alta intensidad, pero realizaban más saltos. No quiere decir que sean saltos de alta intensidad, pero más altos en general. Los aleros, menos pases, menos movimiento de baja intensidad, muchas veces son los que corren el contraataque, entonces tenían mayor demanda de sprint y descenso de las actividades de alta intensidad en los últimos cuartos solamente para los pivots. Tenemos que tener en cuenta que estos grandotes, entre comillas, como le decimos, están mucho tiempo empujando, mucho tiempo bloqueando o haciendo trabajo para sus compañeros, entonces por ahí eso es lo que más desgasta dentro del viaje, no tanto del básquet, no tanto los sprints, sino también el contacto, el empujar, que es muy importante. Muy bien, alguna de la información que nos pasa el profe es si jugamos como entrenamos. Normalmente se dice que nosotros debemos entrenar para jugar de la misma manera. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos es si el nivel de intensidad que nosotros desarrollamos durante un entrenamiento llega al nivel del partido. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro entrenamiento se parezca lo más posible a un partido. Obviamente, en el partido es contra un rival que nos quiere ganar, entonces las demandas a priori son superiores. Podemos hablar de tres valores, como puede ser el player load, la carga del player load, del jugador, el player load por minuto, los esfuerzos explosivos, para tener en cuenta los movimientos lineales. Si lo dividimos por posición, o como decíamos recién, por más que hayamos visto en un estudio de básquet femenino, coincide con lo que nos pasa. Los bases son los que más movimientos realizan y muchas veces son los que más sprint realizan. Vemos cómo hay una gran diferencia en cuanto a los esfuerzos explosivos entre unos y otros, y tener en cuenta que obviamente en los entrenamientos por lo menos el player load de los pivot es mucho menor. Esto es un promedio que toma nuestro profe Lucas Barsi, en el cual nosotros vemos o tenemos un dato objetivo de la calidad del entrenamiento, entonces esto lo planteamos al entrenador para ver si hay que aumentar la exigencia o qué tipo de situaciones vamos a entrenar, o muchas veces bajar un cambio de acuerdo a las necesidades del equipo, pero nosotros siempre intentaremos desde el punto de vista kinésico que nuestros jugadores estén disponibles y junto con el profe o el profe junto con nosotros que puedan entrenar a alta intensidad para poder generar ese efecto protector. ¿Y qué pasa en los partidos? Obviamente en los partidos el player load sube y fíjense, sobre todo en los pivots, cómo casi se equipara con las bases que son los que más se mueven. Pero así todo, nosotros vamos teniendo una medición en vivo de cómo van estos datos. Tratamos que se aproximen lo más posible al partido, pero vemos que no es tan fácil, más allá de que en los valores que se ven en las tablas estamos bastante cerca, pero vamos a ver que hay jugadores
que lo hacen de una manera más equitativa y hay jugadores en los cuales la distancia es bastante más grande. Evaluaciones, que es un tema, bueno, un tema demasiado amplio, voy a tratar de no ser extensivo, pero nosotros podemos hablar de distintos tipos de evaluaciones. Obviamente el más conocido es el FMS o también tenemos el SFMA. Eh, Tenemos evaluaciones estáticas, pasivas, activas, en el cual nosotros elegimos algunas y tratamos de, sobre todo las que son más parecidas a las demandas del juego. Aquí en el video se ve un mismo jugador, el cual hemos tenido en el año 2017 y en el año 2020, el cual le pedimos una sentadilla profunda, nada de otro mundo, en el cual vemos si ustedes ven, este es en el 2017, este es en el 2020, cómo ha ido progresando. Eh, ¿Por qué evaluamos? ¿O para qué evaluamos? Más que para identificar eh, posibles factores de riesgo, evaluamos para la elección de los ejercicios durante la temporada y para ver qué es lo que vamos a proponer desde el principio de individualización. Eh, que creo que eso es algo importante a entender. Nosotros sabemos que el FMS tiene una puntuación y que es extremadamente importante, pero no está directamente asociado al riesgo de lesión. Entonces nosotros lo proponemos como para mejorar el rendimiento de nuestro jugador. Eh, Algún tiempo atrás tomábamos muchas evaluaciones, muchas pasivas, pero después nos dábamos cuenta que en realidad teníamos que tratar de hacer lo más simple posible, lo más reproducible posible, y sobre todo con el objetivo de plantear nuestro tratamiento y sobre todo nuestro eh, potenciar el rendimiento. Fíjense, lo que más se ve, digamos, ahí de manera clara es la evaluación en la comodidad del gesto y en la ejecución del patrón de movimiento, cómo se ha hecho más fluido con el tiempo, que es nuestro objetivo, en el cual tenemos que hacer hincapié. Evaluamos la dorsiflexión de tobillo con la aplicación MyRoam de manera importante. ¿Y por qué evaluamos la dorsiflexión de tobillo en cadena cinética cerrada? Porque sabemos que el esguince de tobillo es la lesión estrella dentro del básquet y puede traer limitaciones en la dorsiflexión. Y es importante saber y trabajar que no haya limitaciones en la dorsiflexión para no tener problemas femoropatelares, para no tener mayor posibilidad de sufrir una recidiva en mi esguince y también para tratar de disminuir el riesgo de tener lesiones de ligamento cruzado anterior. Entonces la dorsiflexión es un parámetro que consideramos muy importante en nuestra evaluación. La epidemiología. Esto yo les decía que hay que tener en cuenta y saber qué hacer en primeros auxilios. Eh, Como yo les digo, no son tan comunes, pero estas cosas pasan. Aquí en la Liga de Desarrollo, que como yo les decía, se juega un día anterior, hemos tenido un traumatismo cráneoencefálico importante con pérdida de conocimiento posterior y sobre todo durante su evolución. Hemos tenido un jugador que ha tenido cambios en el sueño, en sus hábitos, dolor de cabeza y tener en cuenta que esto es algo que tiene que llevar el tiempo que haga falta más allá de las necesidades del equipo. Eh, Tiene que recuperarse de manera adecuada, tiene que volver al campo de juego de manera segura y saber que son situaciones para las cuales hay que estar preparado. En nuestro caso, el año pasado hemos tenido bastantes lesiones en la Liga de Desarrollo, más que en la Liga. Obviamente ellos tienen mayor exposición porque muchos juegan incluso hasta en la liga local, entonces están jugando muchas competencias o están mucho tiempo entrenando o jugando, no solamente en su categoría, sino también en la Liga Nacional. Esto es lo que hablábamos de la toma de datos. Nosotros tomamos o anotamos día a día qué es lo que va pasando y tenemos aquí algo muy importante.
muy significativo en el cual vemos que el mayor porcentaje de consultas diarias por tratamientos por el dolor lumbar. Bueno, en nuestro caso teníamos una particularidad con un jugador, pero lo que más se ha atendido ha sido jugadores que solicitaban atención por dolor lumbar. Y después ahí muy cercanamente tenemos sesiones por desgarros musculares que, si bien no son tan comunes en el básquet como en otros deportes, sabemos que requieren mucha demanda. Y tenemos también el esguince de tobillo, que han sido las lesiones que nos han tocado o que han discurrido en nuestra temporada. Tener en cuenta que estas son las sesiones que hemos realizado. Y después vamos a ver cuáles han sido las lesiones que más tiempo nos han sacado de cancha. Porque nuestro objetivo es que estén disponibles para entrenar y que estén disponibles para jugar. Lo cual no es directamente relacionable con las ausencias que hayan tenido. Y ahora más adelante vamos a ver un gráfico de eso. Aquí vemos un chico de la Liga de Desarrollo con un esguince de tobillo el día 5. Nosotros tratando de ver si tolera y cómo es su capacidad de aterrizaje unipodal, para ver si puede comenzar a entrenar y a recibir el impacto de esa articulación que le permita poder volver a participar de la manera más segura posible. Bien, eh, yo siempre digo que prevenir lesiones o disminuir el riesgo es un trabajo de todos, por más que, como decía, se lo asocia directamente al kinesiólogo o al profe. eh, yo creo que es un trabajo absolutamente de todos los que forman el equipo, no solamente del técnico, de los asistentes en cuanto a los trabajos que vayan a proponer. También es una responsabilidad dirigencial en elegir los jugadores necesarios para que puedan desarrollarse, del técnico de la Liga de Desarrollo para tener a esos jugadores de la reserva listos para que puedan participar y puedan mantener la calidad del entrenamiento. Eh, entonces es también responsabilidad del utilero y del encargado de la cancha de que la cancha esté en condiciones adecuadas, del intendente de cancha de que no haya ningún elemento cortante. En fin, creo que es un trabajo de todos el tratar de minimizar el riesgo lesivo. Estos son dos estudios muy interesantes. Uno que plantea si hay alguna relación, esto me lo pasó justamente nuestro técnico, si hay alguna relación entre el tipo de entrenador y el liderazgo. Y podemos hablar, perdón, y podemos hablar de varios tipos de entrenadores, pero se ve en el estudio que el entrenador que es más participativo y que tiene eh, una tendencia horizontal, o sea, en cuanto a la relación con sus compañeros de trabajo, eh, o que permite que todos participemos y no sea una disposición jerárquica vertical, sino más bien horizontal. Se ha visto una importante disminución de lesiones severas, lo más importante, a disminuir la ausencia a entrenamientos, y todo esto porque se ha disminuido el estrés. Entonces se ha creado un ambiente adecuado y un ambiente llevadero en el día a día, lo cual el jugador se siente a gusto, en el cual muchas veces si no se siente cómodo dentro del equipo, esas situaciones de estrés puede aumentar el riesgo lesivo. Y algo que es muy importante es tener en cuenta la comunicación entre el cuerpo médico y el entrenador, la comunicación entre el cuerpo médico entre sí, o sea, cómo el médico nos comunica las lesiones, nos comunica lo que ve a los kinesiólogos, cómo los kinesiólogos comunicamos al médico qué es lo que vemos en el día a día y cómo lo vamos a transmitir al jugador para que entienda, si hablamos de una lesión específica, cómo va a ser su regreso, cómo vamos a ir progresando, que no siempre es lineal, sino que podemos tener altos y bajos, pero que siempre va a ser en busca de la mejor salud de nuestros atletas. Para disminuir las recidivas, como decía, para hacer una planificación y una individualización, y tener en cuenta que las barreras culturales e idiomáticas también pueden afectar esta buena comunicación.
Entonces será muy importante, o es muy importante en nuestro caso, que trabajamos con muchos jugadores americanos, poder manejar inglés para poder transmitir y comunicarnos con ellos en cuanto a cómo vamos viendo la evolución de su lesión o qué tipo de ejercicio queremos plantear. La recuperación, bueno, como yo les decía, post partido nosotros nos dividimos en tres, los dos, Kine y el profe, dividimos algunos, dejamos a elección de los jugadores cuál es la, la técnica que quieren de recuperación, hasta la posibilidad de hacer crioterapia. Eh, Uno hace estiramientos asistidos y el otro hace masaje. Eh, Más allá de la evidencia, muchas veces sabemos que los baños de frío o de contraste son mejor el día posterior. Sabemos que el masaje no tiene un efecto o no hay una evidencia fuerte que avale que va a mejorar la sintomatología del dolor muscular o sabemos que la elongación no es tan necesaria como se cree. Nosotros los planteamos desde el punto de vista como vuelta a la calma, que cada uno elija la terapia que lo ayuda a volver a la calma, a tranquilizarse y saber que necesitamos mejorar el descanso de estos jugadores. Entonces, eh, en este caso sí, como veíamos en la imagen anterior, nosotros nos adaptamos, más allá de que lo proponemos, nos adaptamos a las expectativas y a las demandas del jugador. Y bueno, esta sería una charla demasiado larga en cuanto a si son efectivos o no, pero creo que ya lo han desarrollado otros disertantes. Tener en cuenta, esto era una percepción subjetiva del esfuerzo, un promedio durante el entrenamiento en el cual vemos las horas de sueño, que es algo importantísimo, que debemos educar a nuestros deportistas. Cada vez se va viendo más, a medida que se van haciendo más grandes, se van volviendo más responsables en cuanto a su descanso, a respetar sus tiempos, a la manera de alimentarse, pero debemos seguir educándolos desde chicos para poder mejorar. Miren, en este caso teníamos un promedio de 6 horas 45 minutos, estábamos por debajo de lo que deberían descansar, entonces eso es algo que deberíamos mejorar. La percepción subjetiva del esfuerzo, que lo tomamos 15 minutos posterior al entrenamiento y 15 minutos posterior a los partidos y tratar de ir mejorando la capacidad de descanso y de alimentación de nuestros jugadores. Esto es lo que nos ha pasado durante el año. Hemos tenido un total de 44 partidos. Noviembre ha sido el mes que más hemos jugado. Hemos tenido 9 partidos, o sea que hemos tenido hemos tenido un partido cada 3 días y medio más o menos, que ha sido el mes que más hemos jugado y que más. Acuérdense que tenemos mayor riesgo lesivo dentro de los partidos. Como yo les decía, nuestro objetivo es tratar de que estén lo más disponible, el mayor tiempo posible disponible. Lo hemos logrado bastante bien, porque hemos tenido ausencias por problemas, por lesiones o por problemas físicos solamente en un 18% durante toda la temporada. O sea que hemos logrado una participación del 82%. Eh, Aquí hago distintos gráficos porque uno incluye los partidos amistosos en los cuales uno tiene cierta libertad para que no participen. Y el otro gráfico del medio es las ausencias totales, en el cual hemos tenido ausencias de jugadores por motivos que no tenían que ver con problemas físicos, sino por trámites o por otros temas que no incidían. Esto es lo que yo les decía, esto también es lo que nos pasa el profe Lucas Barsi. Voy a tratar de pasarlo rápido, el Super 20 más el Final Four que hemos jugado en enero, que les decía. El nivel promedio, estamos en la línea naranja que se ve ahí. Vemos que hay partidos que nos generan mayor demanda que otros. Eso nunca vamos a saber cuáles son, cuál es cuál, porque hay veces que el partido se resuelve demasiado pronto, hay veces que no, hay veces que hay tiempo suplementario, entonces eso también nos lleva a producir modificaciones de acuerdo a cómo nuestros jugadores se han desarrollado durante el partido. Esto es algo muy importante, que es el promedio de minutos de nuestros jugadores, que eso sí depende de la capacidad del entrenador para poder
del entrenador, de los entrenadores asistentes, de poder hacer una distribución lo más pareja posible de los minutos. De nada me sirve que el base titular juegue 40 minutos y el base suplente no juegue ni un minuto, porque en el entrenamiento obviamente eso va a incidir. Entonces yo necesito que sea lo más parejo posible. Hemos logrado, digamos, han logrado tener un promedio por debajo de los 29 minutos, lo cual es muy importante. Son 4 cuartos de 10 y hemos estado más o menos en 25 puntos de promedio, para lo cual es un número excelente que han logrado los entrenadores para poder hacer una distribución pareja de la carga. ¿Cuáles son las lesiones que más tiempo nos han sacado de la cancha? Hemos tenido un esguince de tobillo grado 1 casi al comienzo de nuestra temporada, y un desgarro de semitendinoso de 4 milímetros casi al final de nuestra temporada y previo a un partido importantísimo. Pero básicamente esas son las lesiones que más tiempo han sacado a nuestros jugadores de la cancha. Si tenemos en cuenta la cantidad de sesiones que hemos hecho, como ya decía, éramos dos, Kino, mi compañero y yo, hemos hecho 406 sesiones en lo que corresponde solamente a la Liga Nacional. Aquí no está contemplado lo que es la Liga de Desarrollo, y obviamente noviembre ha sido el mes que más hemos atendido, el mes que hemos hecho pico, ahora que está tan de moda, porque obviamente mientras más partidos jugamos, más solicitud de kinesiología tenemos. El jugador que más sesiones ha hecho 154 durante el año. Después tenemos entre 68 y 45, y fíjense después las demás cómo se manejan en, en números más o menos parecidos. Pero sí hay jugadores que son muy demandantes, jugadores que prácticamente no asisten a kinesiología. ¿Por qué digo esto? Porque también es importante desarrollar esa relación y poder contener al jugador y poder atenderlo kinésicamente, pero también tener en cuenta su bienestar para el mejor rendimiento dentro de un equipo. El retorno deportivo, bueno, el return to play, de acuerdo a las lesiones que tengamos. Esto es algo que nos pasa el profe también. Con Catapult nosotros podemos medir las cambios de dirección, las aceleraciones, las desaceleraciones y los saltos de alta, media y baja intensidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un jugador lesionado, podemos tener varios parámetros, como puede ser el tiempo de trabajo, los esfuerzos explosivos, los saltos, y en base a eso ir progresando. En esta imagen de aquí abajo se ve que tenemos el total de saltos asociados o el tiempo de trabajo durante el equipo. Aquí vemos también algunas cosas importantes, en el cual vemos que aquí en partido versus Aguada, donde está la flecha azul, vemos que se lesiona o se produce el esguince de tobillo. Obviamente se produce una disminución de la carga, y después vamos viendo ahí de manera bastante resumida, como para no hacerlo extenso, cómo los niveles de esfuerzo explosivo van aumentando progresivamente a medida que la lesión nos va permitiendo, para tratar de acercarnos a los niveles previos a la lesión. Y para eso nos sirve el sistema de Catapult, y la información que nos brinda el profe es para tratar de acercarnos a los niveles previos a la lesión. Porque nosotros tenemos como regla interna que un jugador que no entrena los días previos a alta demanda, esto es baja línea del entrenador, no va a estar disponible para el equipo. El entrenador, en nuestro caso, considera mucho más importante que el jugador que esté al 100% desarrolle y gane confianza, que un jugador lesionado participe de manera parcial. Y eso es algo que charlamos y que nos parece extremadamente valioso, en el cual el entrenador nos plantea el mismo, que él prefiere que nuestros jugadores vuelvan lo más cercano posible al 100%. Y aquí tenemos una manera de objetivizarlo. Bien, algunas cosas dentro del deporte que debemos conocer, si bien no es nuestra incumbencia, pero en nuestra Liga Nacional están permitidas las infiltraciones intraarticulares. No se puede administrar corticoide a nivel general porque daría doping positivo. Este es un caso que teníamos un jugador con una fascitis plantar, de acuerdo
a la exigencia del calendario tenemos un partido importante, se decide en conjunto infiltrarlo, y si ustedes ven el talón o el Aquiles izquierdo está mucho más engrosado, se lo infiltra intraarticularmente por el tema del doping, y terminamos con una celulitis de tipo infecciosa, lo cual no solamente no le permite participar del juego, sino que además, obviamente, lleva más tiempo de recuperación de lo que nosotros creíamos. Esto es algo que me parece importante. No tratemos de serlo, tratemos de ser más Alfred y menos Batman. Lo dice Craig Levinson, en el cual hace referencia a que nosotros tenemos que brindar un entorno para que nuestros jugadores se desarrollen y no tratar de ser los superhéroes los que curamos a nuestros jugadores con una sola técnica o con una sola aplicación de determinada terapia, sino que tenemos que ir sembrando para que los verdaderos superhéroes, que en este caso son nuestros atletas, se desarrollen de la manera más segura. A modo de terminar, pongo esta foto porque me parece importante y, como decía, esto es un trabajo de equipo. Somos un equipo y pasamos mucho tiempo juntos. Es importante creo que el grupo siempre está por encima de los intereses personales, desde los jugadores hasta cuerpo médico, cuerpo técnico, y podríamos decir que más allá de que pasamos mucho tiempo juntos, también necesitamos que sea divertido, que sea responsable y que sea llevadero. El sentido de pertenencia y el fortalecimiento de las relaciones obviamente nos va a llevar a un mejor resultado. Dejo los contactos por cualquier pregunta o por cualquier consulta, sugerencia o lo que ustedes consideren necesario, y agradezco nuevamente a los organizadores y espero verlos pronto. Muchas gracias.